Bueno, buenos días. No sé si ya hay que decir a esta hora buenas tardes, pero los saludo afectuosamente a todos. Veo muchas caras de amigos, de viejos amigos. Y voy a aprovechar que Juan Manuel citó a un escritor catalán, español, que yo admiro mucho en su prosa, a pesar de que mi catalán es nulo, a pesar de que mi abuelo se llamaba Luis Edwards Garriga, era anglo-catalán. Así que voy a ir a Barcelona pasado mañana y a ver si me perdonan, ¿no? Espero, un poco de benevolencia. Pero la historia de Josep Pla en Chile la conozco porque él se hospedó en casa de un emigrado político del primer momento a Chile, que se llamaba Cristián Aguadé, y que era hijo del antiguo alcalde de Barcelona, y que tenía una buena casa, porque Pla fue a hacer reportajes del extraordinario terremoto que hubo en el sur de Chile en 1939. Y durante los días que pasó en la casa de Cristián Aguadé, Cristián me dijo lo siguiente, y yo le creo. Fíjate, me dijo que Pla se pasó todos esos días sentado en una mesa del jardín de mi casa y se suponía que iba a ir a conocer las tierras afectadas por el terremoto y prefirió quedarse en Santiago, como a 800 kilómetros de distancia de la zona del terremoto, y en el jardín de Aguadé probaba unos vinos chilenos que le parecieron muy buenos y que lo convencieron de que no había necesidad de salir de ese jardín encantado donde le daban vino todo el día y donde podía escuchar las noticias del terremoto de Chillán por la radio. Y con lo que escuchaba por la radio, escribía sus reportajes para La Vanguardia y para no sé qué otro, creo que para la revista Destino. Todo lo cual aumenta mi admiración personal por Pla, que es una admiración que compartíamos, por ejemplo, cuando yo estaba en Barcelona en los años 60, 70, con Carlos Barral, con Jaime Gil de Viedma y con casi todos los poetas de ese tiempo. La admiración por la prosa de Pla, que no excluía en absoluto el gusto por esos grandes vinos. Una vez Miguel Torres, a quien veo aquí, me dijo, oye, no sé qué cosa mía, qué libro mío tiene demasiado whisky. Es que yo una vez recibí una pregunta extraordinaria de Octavio Paz. Octavio Paz, el mexicano, había estado distanciado por razones políticas de Neruda, pero tenía una enorme curiosidad y admiración poética, en realidad, por Neruda. Y me preguntó una vez, me hizo la siguiente pregunta, que me dejó muy pensativo y me condujo a escribir varias prosas, ¿no? Me preguntó, oye Jorge, dime cómo tomaba su whisky Pablo Neruda. Y yo me quedé pensando lo siguiente, ¿cómo tomaban su whisky
los poetas que yo he conocido, los mayores consumidores de whisky que yo he conocido son algunos poetas del Brasil, por ejemplo. Vinícius de Moraes. A Vinícius de Moraes le preguntaron los periodistas ¿cuál es el mejor amigo del hombre? Y Vinícius contestó, el whisky. Y el periodista le dice, pero eso no puede ser. El mejor amigo es el perro. No, Vinícius dijo, el whisky es el perro embotellado. Ahí salió el paso. Pero yo diría una cosa, la relación de la poesía y la literatura es muy antigua y conocerla a fondo exige una cultura bastante completa y es difícil juntar todas las culturas necesarias para conocer esa tradición del vino, que está cantada por Horacio, que en una de sus odas tiene unos versos que dicen lo siguiente: no sobrevivirán los versos de los poetas que beben agua. Así que esta es una excusa importante para que los poetas beban vino y beban champán y beban todo lo necesario. Y mi conclusión, después de haber observado a escritores que han sido grandes bebedores de vino, entre los cuales puedo nombrar a Neruda, y si me preguntaran ustedes cómo bebía su vino y qué vino le gustaba a Neruda, podría darles una conferencia, pero no tengan miedo. No me voy a pasar. Pero yo llegué por primera vez a la casa de Neruda en la siguiente forma. Le mandé por el correo, después de mirar su dirección en la lista telefónica del Santiago de ese tiempo, año 1950 más o menos, 51. Vi la dirección y le mandé mi primer libro por el correo. Y después me encontré en la calle con un gran bebedor de vino que tenía mala fama en mi casa porque en realidad bebía en exceso. Y era un periodista más o menos amarillo, peligroso, que se llamaba Mario Rivas González. Y Mario Rivas me paró en el centro de Santiago, en la calle, y me dijo, Jorge, Pablo Neruda te quiere conocer. Y fuimos un domingo en la mañana a un barrio que se llamaba Los Guindos, en Neruda, en esa época, y de donde quedaba la casa de Neruda. Yo vi lo siguiente que me extrañó y me recordó cosas de mi infancia, en realidad. Porque Neruda tomaba su vino en unos vasos muy fuertes, muy sólidos, que en el sur de Chile se llamaban potrillos. Tomaba su vino en potrillos, que eran vasos de cristal grueso, verdoso. Y tomaba un vino que llamaban todos pipeño, que supongo que es un vino nuevo, que está recién en las pipas o que está recién saliendo de las pipas y entrando en las botellas. Bueno, tomaba su vino pipeño y ese vino era de regiones del sur de Chile, de la costa que corresponde a Parral, Chillán, a esos lugares, sobre todo a un pueblo que se llama Coelemu. Y eran vinos de uva Italia, según se decía. Y
Esas viñas estaban en faldeos de cerro, en lomas suaves, y se contaba que en tiempos de vendimia, el vino corría por unas acequias que pasaban por el centro de esas colinas y que todos los campesinos se tiraban al suelo y bebían el vino cuando bajaba por las acequias, el pipeño, el de uva Italia. Así que yo puedo decir que soy una persona que ha vivido entre historias y mitologías del vino. Y la afición a lo literario me llevó a eso. Y cuando empecé a conocer a los escritores de mi época y a los escritores algo mayores, ellos me llevaban a unas tabernas más o menos, para las que puedo usar una palabra que he aprendido en Madrid y que me gusta mucho, la palabra cutre. Me llevaban a esas tabernas, se tomaba un vino bastante mediocre. Unos decían, este vino es de 7 tiritones, porque uno se tomaba un vaso grande y quedaba tiritando, ¿no? De 7 tiritones. Pero uno quedaba con un círculo de color morado alrededor de la boca, y yo naturalmente, que vivía en una casa de la Alameda Antigua de Santiago, tenía miedo de llegar a mi casa con un círculo delator, ¿no? Morado. Y entraba por una puerta pequeña y me escondía porque no quería que mi madre me viera con este círculo pecaminosa y delator. Y sin embargo, este círculo demostraba una primera entrada en el mundo de la literatura, que era un mundo vinoso en el Chile de mi tiempo. Y yo finalmente he escrito unas memorias en que cuento toda esa historia y hablo de los personajes que yo conocí ahí. Y todos estos personajes eran divertidos y simpáticos y se han muerto hace muy poco, lo cual me demuestra que el vino hace muy bien a la salud, porque todos llegaron casi a los 100 años, ¿no? Y el más antiguo de esos personajes se me acercó a mí cuando yo estaba en una de esas tabernas cutres y yo acababa de publicar un libro de cuentos que había tenido éxito como en 3 o 4 calles de Santiago. Tuvo un éxito provinciano, limitado y divertido. Fui famoso entre la Alameda, la calle Huérfanos y la calle del Puente. Una gloria extraordinaria a los 20 años. Yo tenía 20 años cuando publiqué mi primer libro, pero mi primer tomo de memorias se titula Los Círculos Morados, porque son esos círculos del vino que introducen al vino. Pero ahí había poetas que eran todos cantores del vino y conocedores de la poesía universal. Había un poeta que se llamaba Ángel Cruchaga Santamaría, buen poeta, en que las referencias al vino son muy hermosas siempre. Terminó terriblemente diabético. A lo mejor el vino tuvo alguna culpa, pero era un poeta de una finura extraordinaria, que frecuentaba esos jardines de Neruda donde se bebía pipeño en grandes potrillos. Así que todo para mí tiene relación con el vino. Mi historia personal es una historia relacionada con el vino. Mi abuelo paterno era productor de vino en una región de Chile que se llama todavía Rinconada de Cato. En esa región, el terremoto ese que fue a reportear Josep Pla fue muy fuerte
Y mi abuelo se salvó porque se escondió debajo de la caja de la escalera de la casa y la casa se derrumbó entera. Y escribí un cuento sobre ese episodio que se llama La sombra de Huelquiñur, porque había un campesino mapuche que salvó a mi abuelo. Lo oyó gritar y después desenterró toda esa escalera y lo salvó. Bueno, así que mi abuelo me daba vino también en vasos muy grandes y lo cortaba con agua, porque yo era muy chico, pero me decía, tienes que acostumbrarte, tienes que aprender a tomar vino con moderación y como una persona civilizada. Esos eran los consejos de mi abuelo, pequeño productor de vino en la Rinconada de Cata. Y después ahora, un primo hermano mío y nieto de él también, produce algunos vinos, Luis Felipe Edwards se llama, y produce unos vinos de costa y de zonas medias marítimas. Produce un bastante buen Pinot Noir y hasta produce un Chardonnay, que yo encuentro que es un vino difícil de producir, que puede tener un frutoso exagerado, pero que es muy equilibrado. Así que una vez me dijo que quería que yo le hiciera una página de propaganda para colocar sus vinos en Perú, y se la hice. Y me mandó, creo que 3 botellas de Chardonnay. Yo le dije, bastante pobre el pago que me has dado por 3 páginas para la prensa peruana, porque eran 3 o 4 botellas de Chardonnay. Bueno, pero hace un buen Chardonnay. Y ahora está haciendo un vino gris. Y le gustan mucho estos experimentos de vinos claros, de rosados, etcétera, y los hace en una región de la costa chilena, un poco al sur de un balneario que se llama Santo Domingo. A mí me gustan esos experimentos con el vino. Me gusta que la literatura sea experimental también, pero la literatura excesivamente experimental a veces tiene poca compasión con el lector. Pero los experimentos vinícolas, si tienen alguna compasión con el hígado del bebedor, no están tan mal. Así que yo los apruebo ampliamente. Y yo les puedo decir lo siguiente. Me han pedido que hable de la relación de Stendhal, cuyo nombre civil era Henri Beyle, gran escritor del siglo XIX francés. Y me he leído sus diarios y sus memorias, divirtiéndome siempre, porque él, por ejemplo, hace un viaje entre Dijon y Bonn, en la Borgoña francesa, pero estudia los vinos de cada lugar, conversa con los viñateros, con los especialistas en vino, y sus descripciones son maravillosamente literarias. Así que Stendhal es un escritor del vino, es fenomenal. En Balzac hay vino, en Flaubert hay algo de vino también. En Proust hay una sabiduría del vino, de los vinos y de las diferentes regiones vinícolas francesas formidables. Y yo creo que hay escritores españoles que a mí me parecen grandes prosistas y que me gusta y que me divierten siempre. Por ejemplo, Pla. Pero Julio Camba, por ejemplo, es un cronista de comidas y de vinos.
Unamuno es un declarado no consumidor de ninguna clase de alcohol. Y él lo dice en inglés, dice que es un teetotaler. Bastante extraño que Unamuno hable en inglés de su aversión a la gente que bebe vino. Dice que hay dos tipos de personajes que a él le molestan profundamente, que son primero los don Juanes y segundo los alcohólicos. Y dice, sin embargo, lo siguiente: yo entre los bebedores encuentro a gente interesante siempre. Y conste que yo no bebo nada, pero defiende a los bebedores. El apasionado Unamuno. En Chile, en la literatura de Chile, el vino está desde los comienzos, porque hay un gran poema ignorado y que tiene poco prestigio por razones, creo yo, políticas en la historia de la literatura y de la poesía chilena, que se llama Pedro de Oña, porque tiene un gran poema que se llama Arauco Domado. Claro, es un poema anti-araucano y pro imperio español. Por eso digo yo que don Pedro tiene mala fama política y ha sido desconocido como poeta debido a eso, a pesar de que para mi gusto es un gran poeta y creo que es un poeta en la octava real clásica mejor que Alonso de Ercilla. Pero él habla del vino, habla mucho del vino y habla de la naturaleza del sur extremo de Chile, que es lo que él conoció mejor. Porque él nació en el pueblo más austral del mundo, conocido de su tiempo. Ese pueblo se llamaba Angol de los Confines. Imagínense ustedes, se llamaba Angol de los Confines. Era conocido incluso en las geografías españolas de la época como Angol de los Confines, pero ese pueblo producía vino en la época de Pedro de Oña. Es un gran poeta de nuestros comienzos y un gran poeta de la lengua española. Yo visité el pueblo de Oña, en el norte de este país, y descubrí que nadie sabía quién era el pobre don Pedro de Oña, nadie se acordaba de él. Pero me dijeron, si usted investiga en los archivos de la parroquia, puede encontrarlo. Yo no tuve tiempo de quedarme en los archivos, pero es uno de mis propósitos. Un día me voy a meter a los archivos del pueblo de Oña a encontrar la historia de Pedro de Oña, que se fue de soldado en una expedición española al sur de Chile, que conoció a Ercilla y que le respondió al poema de Ercilla con el poema suyo, Arauco Domado. Está lleno de vino, está llena de agua, está lleno de lagos, está lleno de animales, de pájaros, de caballos, etc. Maravilloso poema. Así que Chile por lo menos ha tenido esta condición. Es un país productor de vino y amante del vino. Y hay algunos vinos populares españoles que se beben con los mismos nombres en Chile. Por ejemplo, en las fiestas de final de una cosecha, que en la isla de Chiloé se llaman mingacos. Y ese vino es el chacolí. Vino muy popular en Chile y muy interesante, que se come con charqui y a veces con patatas, ¿no? Bueno, hay mucha historia. ¿Ven ustedes? Hay mucha historia en esto del vino. No quiero ser demasiado larga. Y la relación del vino con la literatura es una relación esencial. Porque, por ejemplo, los nuevos escritores franceses, los del 19, como Stendhal, Rousseau y Proust, consideran que el primer gran
prosista francés es Montaigne, en los ensayos. Y Montaigne vive en una región vinícola. Montaigne es de Burdeos y de pueblos que están un poco al interior de Burdeos. Y dice cosas sobre la sabiduría de los campesinos de su región que tiene relación con la relación que tienen ellos con el vino de la región. Fantástico. Azorín cuenta en una página muy bonita que él pasó un fin de semana en un convento donde el prior del convento era amigo suyo. Y que en ese convento franciscano todo hablaba de la muerte. Y eso le pareció bastante deprimente a Azorín durante su visita. Pero Azorín lleva un libro en el bolsillo de su abrigo y cuando se acuesta a dormir en una celda conventual, saca ese libro y son los ensayos de Montaigne traducidos al español. Y entonces abre una página y dice: los campesinos de mi tierra, dice Montaigne, cuando les toca morirse, mueren mejor que Aristóteles. Esto lo dice Montaigne. Entonces mueren mejor porque son sabios, tienen una sabiduría que les da esa tierra productora de vino, que es la tierra que rodeaba la torre donde vivió y murió Montaigne. Así que el vino, con su sabiduría, que yo creo que además es una sabiduría relacionada con la naturaleza, con la tierra, con el amor a esas cosas, da origen a una literatura a la que pertenece Stendhal, Proust y tantos otros. Una literatura llena de sabiduría y de observaciones sobre el vino y sobre lo que es el vino. El viaje, yo se lo recomiendo a Miguel porque sé que conoce mucho Dijon. El viaje de Stendhal, desde cerca de Bonn hasta Dijon, y lo que dice sobre vinos en ese viaje, es propio de una persona que ha bebido en forma muy seria, con gran pasión, y que ha escrito en el mejor lenguaje literario del mundo moderno, porque lenguaje comparable al del Rojo y Negro, al de la Cartuja, y a un libro que es extraordinario y único que se llama Memorias de un turista, porque Stendhal se consideraba a sí mismo un turista, una persona que pasea por el mundo, pero ese turista que es Stendhal, que pasea por el mundo, pasea conociendo el vino que produce cada región de su país, admirándolo y describiéndolo en un maravilloso lenguaje. Así que es un tema que da para mucho. Y me parece bueno que alguien haya hecho una antología, una especie de antología de textos literarios españoles, la bodega literaria española. Esta noche me lo voy a leer de todas maneras. No voy a tener oportunidad de conocerla, pero ya se dará la oportunidad. Así que yo los felicito por hacer esto. Estoy muy contento de estar entre ustedes y gracias por su atención.